Pero bueno, vamos a continuar entonces con nuestro estudio ahí en Primera de Samuel. Me gustaría que comencemos con una oración para entrar de lleno al texto. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque nos permites tener este tiempo para abrir tu palabra y conocerte más. Queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo enseñándonos lo que quieres hablarnos el día de hoy, Señor. Habla a nuestros corazones y que seamos transformados, Señor. Que en este pasaje que vamos a estar estudiando, Señor, podamos conocerte más. Te pedimos esto, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Primera de Samuel, capítulo 17. Estamos frente a uno de las historias quizá más conocidas de este libro de Primera de Samuel. Esta historia donde David, este jovencito que conocimos la semana pasada, este pastor de ovejas, el hijo menor de una familia, el hijo menor de Isaí, es ungido como rey. ¿Recuerdas? Dios le había prometido le dijo a Saúl que iba a buscar a uno que tuviera un corazón conforme al de él. Y este es David. Y vamos a empezar a conocer a este David, pero hoy lo vamos a conocer en una de estas historias que podríamos llamarlas leyendas, ¿no? Porque es una historia maravillosa y es una historia real lo que sucede aquí. Pero vamos a estar viendo algunos principios espirituales importantes para nuestra vida, que podemos aprender acerca de esta historia de cómo David mata a este gigante. Y bueno, dice el versículo 1. Permíteme leer del versículo 1 al versículo 11 para ir entrando a observarlo. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 6,000 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y no serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y bueno, vemos nuevamente a este enemigo o archienemigo de Israel, este enemigo conocido desde hace varios capítulos. Hemos estado hablando de estos hombres, los filisteos, ¿no? Pero si recuerdas, Saúl fue desechado y ahora David es el rey. Bueno, ante los ojos de Samuel, ante los ojos de Dios y ante los ojos de su familia sucedió esto. Si recuerdas, fue ungido delante de sus hermanos. Sin embargo, como vemos la historia, parece que para muchos no sucedió nada, ni siquiera para el mismo David. Hay un rey reinando. Hay un rey que sigue aferrándose a este trono, y este rey es Saúl. Este rey que ha sido desobediente a Dios, que no tiene a Dios como su rey, que lo ha desechado, y Dios lo ha desechado a él. Este rey que es desobediente. Y entonces dices, ¿cómo podría David ser rey? ¿Cómo? Si hay un rey en el trono. Vimos a David la semana pasada
tocando para este rey, tocando música, tocando su arpa para aliviar este tormento que había en la vida de Saúl. Vemos también siendo un pastor de ovejas, e incluso también vemos a Saúl haciéndole su paje de armas. Entonces es bastante interesante esto, porque como de ser un pastor pasó a ser un músico para el rey y pasó a ser un paje de armas. Y me parece interesante porque realmente parece que ya tiene muchas actividades David. Y dices, y entonces, ¿cómo entre todas estas actividades va a poder hacerse un tiempo para ser rey? No tenía el tiempo, y podríamos pensar que tampoco tenía la edad, ¿no? David era un joven tan solo de aproximadamente 16 años. Lo vamos a ver cómo era incluso menospreciado por ser un muchacho o niño. Lo veían así. Pero vimos la semana pasada muchas características en la vida de Saúl muy, muy interesantes, ¿no? La tarea de ser rey era realmente algo difícil. De entrada, ves cuántos enemigos tenía Israel. De entrada podemos ver eso, ¿no? Otra cosa podemos ver es que el rey tenía que guiar al pueblo a terminar de poseer la tierra que por la desobediencia del pueblo no la habían terminado de poseer. Pero realmente la labor principal del pueblo de Israel, perdón, del rey de Israel, no de los reyes de las demás naciones, porque es lo que quería Israel, un rey como las demás naciones, pero el propósito principal del rey de Israel era guiar al pueblo a una fidelidad a Dios, a una obediencia, a confiar en Dios y servirlo solo a Él. Eso era el deseo de Dios, y por eso es que Dios buscó a este hombre conforme a su corazón. Y esto vimos la semana pasada un poco acerca de David, este pastor de ovejas, que era realmente lo que Israel necesitaba, ¿no? Pero aquí vemos nuevamente a este enemigo, los filisteos, levantándose contra Israel. Acampan, pero vemos igualmente a Israel acampando. Quizá ya se ha consolidado un ejército, entonces ya hay manera de establecer inmediatamente un ejército. Se ponen un ejército está delante del otro, uno en un monte, el valle está en medio, el otro está en el otro monte. Nos dice aquí los nombres, pero estos filisteos, hemos hablado un poco de ellos. ¿Quiénes son estos hombres? Bueno, estos no eran precisamente cananeos. Este pueblo era un pueblo guerrero, muy bien entrenado. Probablemente estos hombres venían de Creta, una zona donde la guerra estaba, digamos, por así decirlo, mucho más avanzada, eran mucho más expertos en la guerra, y pudimos leer un poco el armamento que traían, la armadura que poseía este Goliat. Entonces podemos ver cómo estos hombres estaban muy bien preparados. Te decía, no eran cananeos, aunque sí eran descendientes de Cam. En Génesis 10, cuando empezamos a ver las genealogías de los hijos de Noé, vemos ahí que Cam tuvo como hijo a Canaán, de donde vienen todos los que vivían en esta zona de la tierra prometida, pero también tuvo otro hijo que se llamaba Misraim, que es de donde vienen los filisteos. Ocuparon otra zona, pero desde muchos siglos atrás habían ocupado esta zona de la costa del mar Mediterráneo. Entonces, ahí están los filisteos. De hecho, cuando Israel sale de Egipto, si tú ves un mapa, dices, ¿y por qué no siguieron el recorrido hacia arriba? Simplemente estaba bien cerquita. Pero Dios decidió llevar a su pueblo por el camino del Mar Rojo, porque al ver la guerra, al ver a este ejército, a este pueblo tan experimentado en la guerra, lo que iba a hacer Israel es que iba a huir, se iba a regresar a Egipto. Entonces Dios, como cuidado, los lleva por el camino del Mar Rojo, abre el Mar Rojo, cruzan el Mar Rojo. Dios les permite ver lo grande que Él es y cómo Él los va a cuidar, pero también los protege de no regresar, porque ya no había manera de regresar, ya estaban en el desierto del otro lado del Mar Rojo. Entonces, estos filisteos han estado oprimiendo una y otra vez a Israel. Una de las razones que vemos en el libro de los jueces es que Israel constantemente se desviaba, ¿recuerdas? Le daba la espalda a Dios y se iba tras los ídolos. Entonces Dios los entregaba a los enemigos. Por ahí del capítulo 10 vimos cómo este pueblo busca arrepentirse realmente, ¿no? Y vemos cómo después vuelven a hacer lo malo y Dios los entrega a los hijos de Amón y a los filisteos. Levanta un juez, Jefté, que destruye a los hijos de Amón por algún tiempo, y vemos también a los filisteos.
Después levanta a Sansón. De hecho, anuncia su nacimiento y su propósito desde antes de su nacimiento. Y vimos Sansón, un hombre llevado por sus placeres, pero hizo grandes estragos contra los filisteos. Anteriormente, en el principio del libro de los jueces, también hay un juez por ahí que se llama Samgar, que mató a 600 hombres con una aguijada de bueyes. Entonces, vemos constantemente estos conflictos, ¿no? ¿Recuerdas? El pueblo estaba peleando contra los filisteos cuando el arca es llevada. De hecho, los filisteos la llevan, luego la tienen que regresar por estos tumores que aparecen en ellos. Más adelante, este sacerdote y juez, Samuel, derrota o les da una gran victoria a Israel delante de los filisteos, simplemente con oración. ¿Recuerdas? Hasta el pueblo decía, no dejes de rogar por nosotros. Y mientras el pueblo iba, dice que Dios tronó desde los cielos y simplemente salieron corriendo los filisteos. Saúl era el encargado de derrotarlos. En el capítulo 9, versículo 16, Dios le dice a Samuel que Saúl es el que va a salvar al pueblo de los filisteos. Sin embargo, Saúl no es alguien que busque al Señor, es desobediente, y eso no lo lleva a cumplir su propósito. De hecho, muere en una batalla contra los filisteos más adelante. Pero aquí lo vemos nuevamente peleando contra estos filisteos. ¿Recuerdas? Unos capítulos atrás vimos a Jonatán, el hijo de Saúl, iniciando las batallas, ¿no? Estuvo a punto de derrotar a los filisteos. De hecho, Saúl dijo, pues vamos a acabar con ellos, ¿no? Pero hizo ciertas cosas que no estuvieron bien, puso reglas que quiso hacer cumplir, a punto de querer matar a su hijo Jonatán. El pueblo lo salva y le dice, no, Jonatán nos dio la victoria, y lo que hace Saúl es desiste de querer seguir peleando. ¿Por qué? Pues porque no le iban a dar el crédito a él. Entonces, nuevamente vemos aquí a los filisteos, este enemigo que se pone en el campo de batalla, y sale de ahí un paladín. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como un campeón. Y esto lo podemos ver en sus características físicas. Era un hombre muy alto, aproximadamente 3 metros de altura, un grandote, ¿no? Y sumamente fuerte. Leímos que en la cota de malla que traía sobre su cuerpo era de 5,000 ciclos de bronce. Esto es aproximadamente 57 kilos. ¿Te imaginas traer 57 kilos sobre ti y poderlos cargar y caminar sin problema? Era un cuate muy fuerte. También habla de su lanza, que era como un rodillo de telar. Esto es, que era bastante grueso. Entonces tenía manos bastante grandes, pero también dice que la punta de esta lanza era de 600 ciclos de hierro. Esto es aproximadamente 7 kilos. Es lo que pesaba la pura punta de la lanza. Entonces imagínate, debías tener un brazo bastante fuerte para poder sujetarla. Era un cuate bastante grande. En el versículo 10 leímos que este hombre desafía a Israel. Él mismo dice, yo estoy desafiando al campamento de Israel. Este hombre empieza burlándose. Dice en el versículo 8, se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en el orden de batalla? Diciéndoles, es en vano, yo soy el filisteo, ¿quién va a poder contra mí? Era un cuate orgulloso por su fuerza, por su tamaño, y dice, nadie va a poder contra mí, y les dice, denme un hombre para que yo pelee con ellos. Pero es muy interesante porque esta palabra, hoy yo he desafiado, en el versículo 10, dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel. Va a estar apareciendo en diferentes lugares en este capítulo, y traducida de otra manera como provocar. Es la misma palabra, desafiar o provocar. Y este hombre es un hombre provocador, es un hombre agresivo, pero esta palabra provocar no solamente significa provocar, sino avergonzar o blasfemar, infundir temor. Y sabes, en esta batalla que estamos peleando a diario, nosotros nos encontramos con un Goliat a diario, ¿no? Y ese Goliat no es externo, no es como algunos piensan, decir, no, es que son tus retos, no, es nuestra carne. Porque estamos peleando una batalla, los creyentes estamos peleando una batalla espiritual
el espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Es una batalla constante que no vamos a poder ganar en la carne, definitivamente. Eso lo dice Gálatas 5:17, nos dice que el espíritu está contra la carne y la carne está contra el espíritu, y ambos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La carne no quiere que nosotros agrademos a Dios. El espíritu no quiere que la carne se salga con la suya. Entonces hay una batalla constante, y aquí vemos esta batalla constante de Israel con este pueblo filisteo. Entonces vamos a estar viendo a este nuevo enemigo. De entre los filisteos, digamos, no es nuevo, pero no conocíamos a un hombre con estas características. Ahora, el único hombre que podría enfrentarlo, si te recuerdas, dice que en el versículo 10 dice, dadme un hombre para que pelee conmigo. El único hombre que quizá podría enfrentarlo era Saúl, porque Saúl también era un grandote. Quizá no tan grandote como este, pero recuerdas, era un hombre tan alto que sobrepasaba al pueblo. Dice, de hombros arriba sobrepasaba a todo el pueblo. Quizá medía 2 metros, no nos dice la Biblia cuánto medía Saúl, pero quizá una altura bastante grande, bastante sobresaliente entre el pueblo. Pero aún así, Saúl, dice el versículo 11, que oyendo Saúl estas palabras, estaba miedoso. Saúl es un hombre carnal, no puede pelear, porque la carne no puede pelear con la carne. Debemos recordar esto. Solo el Espíritu de Dios en nuestra vida puede darnos la victoria sobre el pecado, sobre nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, que provoca, que es hostil, que no quiere agradar a Dios. ¿Recuerdas Romanos capítulo 8, versículo 7 y 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que quieren vivir según la carne, no pueden agradar a Dios. La carne se rebela contra Dios, no puede agradarlo, pero tampoco no quiere hacerlo. Los designios de la carne son constante enemistad. Necesitamos el Espíritu Santo. Ahora, hay un hombre aquí que lo tenía, Saúl. Versículo 14 del capítulo anterior, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Ya no tenía esa capacidad de pelear, por eso lo vemos aquí muerto de miedo, turbado. Pero es algo muy interesante porque dice ahí en el versículo 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo. Este es el principal problema muchas veces en nuestras vidas. ¿Qué es lo que oímos? Claro, va a haber malas noticias, escuchamos cosas todo el tiempo, escuchamos que llega un virus y que hay delincuencia y hay inseguridad aquí y que es mala economía, y escuchamos tantas cosas. Pero ¿qué sucede cuando escuchamos esas cosas? ¿Realmente nos lleva a confiar en el Señor? ¿O nos quedamos escuchando tanto esas cosas que terminamos como estos hombres, muertos de miedo? Tenemos que ir a la palabra. Tenemos que permanecer en la palabra, porque todas estas cosas que se escuchan a nuestro alrededor nos van a terminar creando miedo. Pero la palabra de Dios nos enfoca en lo eterno, nos da la perspectiva correcta y entonces nos ayuda a confiar en el Señor. Dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La única manera de confiar en el Señor es poniendo atención a su palabra. Sí podemos escuchar muchas cosas, pero el problema de Saúl y el problema del pueblo es que solamente escuchaban las amenazas y no ponían atención en la palabra. Y por eso los vemos aquí, así de esta manera. Versículo 12 dice, y David era hijo de aquel efrateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Entonces nos habla nuevamente, aquí vemos un contraste, ¿no? Nos termina hablando de Saúl y de pronto nos habla de David. Y es que vamos a estar viendo durante todo lo que resta del libro a Saúl y a David. Un contraste.
Ya lo vimos la semana pasada, un contraste de carácter. Principalmente vamos a estar viendo esto. Pero aquí vemos de pronto David. ¿David quién es? Es un hijo de Isaí. Tenía 8 hijos este hombre, era muy anciano, pero uno de ellos es David. Nos sigue diciendo. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de los 3 que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Los conocimos un poco la semana pasada viendo cómo Samuel empezó a ver cada uno de ellos y Dios le iba diciendo, no es este, no es este. Con el primero Samuel se deslumbra y dice, este es el ungido de Dios. Y ahí es donde Dios le da una gran lección a Samuel. Le dice, no te dejes llevar por las apariencias, yo veo el corazón. Entonces termina eligiendo a David, el menor, ¿no? Y dice aquí el texto, y David, el versículo 14, era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Los 3 mayores ya son grandes, son muy fuertes, son guerreros. Versículo 15, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. Entonces vimos la semana pasada cómo incluso Saúl le manda a decir a Isaí, te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Lo que le pide Saúl es que se quede conmigo. Al parecer Isaí le dice, tiene tareas en casa, tiene varias responsabilidades, no puede quedarse. Entonces lo que vemos aquí es que David tiene trabajo de medio tiempo tocando con Saúl, y trabajo de medio tiempo en casa, cuidando las ovejas. Y te decía también, lo nombra su escudero. Pero dice aquí, versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Entonces nos regresa nuevamente al problema principal aquí, el filisteo. Este filisteo que constantemente está asediando al pueblo, que durante 40 días sale y provoca al pueblo y ofende a Dios provocando al pueblo. Pero vemos a este David, hijo de Isaí, dice versículo 17. Y dijo Isaí a David, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma de ellos, toma prendas de ellos. Entonces le da una labor más a David. ¿Te imaginas? David es músico, es paje de armas, es pastor y ahora es Uber Eats, ¿no? Porque lo manda a su papá a llevarle comida a sus hermanos. Entonces, parece que David está bastante ocupado. Dice versículo 19, y Saúl y ellos, refiriéndose a sus hermanos, y todos los de Israel, estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. No exactamente estaban peleando, como vimos, estaban listos para la batalla, pero nadie se atrevía a pelear por la instigación de este grandote que había ahí, ¿no? Versículo 20, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Entonces de pronto vemos a David obedeciendo lo que su papá le dice, ¿no? Te decía, muchas labores ya tiene que hacer, pero no se queja. No dice, ay papá, estás viendo, mira, la mañana tengo que hacer esto y tengo que luego ir acá y luego regresar y todavía me mandas a ver cómo están mis hermanos. O sea, no tengo tiempo. No, es un hombre servicial, tiene un buen carácter y entonces obedece a su padre, no deja descuidadas a las ovejas, lo deja un guarda, es responsable de sus labores y va, ¿no? Y llega en el momento que están dando el grito de combate. Me encanta David, este jovencito David, porque es alguien humilde, es alguien que ha aprendido a reconocer quién es su padre, ¿no? Y cómo debe honrarlo. Es muy importante esto.
Versículo 21. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guarda el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. David termina su encargo porque su papá le dijo, pregunta, bueno, checa cómo están, sigue ahí con ellos, pero se da cuenta y corre, deja encargado el equipo, digamos, todo lo que llevaba, toda la comida, y va y corre, pregunta si están bien. Y versículo 23 dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín, este grandote, este campeón, Goliat, que se ponía en medio de los campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Él las oyó David, las mismas que leímos en los versículos anteriores, estas mismas palabras las repite, estas palabras burlonas, blasfemas contra Israel. Y dice, y las oyó David. Lo mismo que escuchó Saúl, lo mismo escucha David. Pero ¿qué hace David? Veamos, dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Nuevamente, el pueblo sigue con miedo. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta a provocar a Israel o a blasfemar contra Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Y dice, órale, estaba bueno el premio. No iba a ser pelear de gratis. Iba a darle grandes riquezas. Le iba a dar a su hija, o sea, una princesa. Iba automáticamente este hombre a ser parte de la realeza. Y no solo eso, dice que eximiría de los tributos a la casa de su padre, ¿no? Y volteas y dices, claro, Isaí era anciano, qué bien le caería que le eximieran de los impuestos. Qué bien le iba a ir a David, ¿no? Vamos a seguir viendo su historia y vamos a ver si eso es lo que sucede. Entonces, habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Dice, David, acabamos de decir, estás muy distraído. Pero fíjate cómo dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Obviamente esto sería para el que venciera. No sería para cualquiera. Y sabes, en esta batalla que estamos librando día a día, necesitamos pelear con valor y vencer. Dios quiere que venzamos. Y de hecho, esto me recuerda un poco cuando leía esto de al que le venciere. Recordaba un poco que la Biblia nos habla muchas promesas acerca de aquel que venza, ¿no? Por ejemplo, Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y es una gran promesa, ¿no? Pero recordaba lo que dice Jesús a las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Léelas en casa. Son cartas que nos llevan a reflexionar cómo estamos viviendo nuestra vida y nos guían a arrepentimiento, pero también nos dan una promesa. Cada una tiene una promesa y así es lo que dice Jesús al final de cada una. En capítulo 2 y 3 de Apocalipsis dice, al que venciere, yo le daré un nombre nuevo. Hay varias promesas muy hermosas y hay grandes promesas para nosotros cuando vencemos. Pero para vencer necesitas pelear. Era un gran regalo que le estaba ofreciendo David de Saúl al que venciera, pero nadie lo estaba tomando. Por eso es que David dice esto, por eso es que vuelve a preguntar. Dice, ¿qué harán al hombre que venciere? En el versículo 26, ¿qué hará al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? No es porque no haya escuchado, sino más bien les está haciendo pensar, hey, hay grandes promesas para aquel que venza.
Y entonces dice, ¿por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Y podemos decir que David lo veía como tal como era. Si recuerdas el versículo 7 del capítulo anterior, cuando Samuel se deslumbra cuando ve a Eliab, el primogénito de Isaí, y dice, este es el ungido de Dios. Versículo 7 dice, Jehová le respondió, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura. ¿Qué estaba viendo el pueblo en Goliat? Lo grande de su estatura. Está enorme. ¿Cómo crees que lo vamos a poder vencer? Dice Dios, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Sabes? David, este hombre conforme al corazón de Dios, ve como Dios ve. Y él ve lo interior. Y curiosamente, fíjate cómo dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? La circuncisión era esta marca que tenía cada varón de Israel, que le era hecha en su nacimiento. Una marca muy íntima, realmente. Pero esa marca decía una cosa, que eran hijos de Abraham, que eran descendientes de Abraham, a quien Dios le hizo esta promesa. Eran el pueblo de Dios. Eso eran. Era un gran privilegio ser el pueblo de Dios, porque si soy el pueblo de Dios, soy protegido por Él. Y David está enfocado. David está enfocado y tiene una perspectiva correcta. ¿Por qué? Se enfoca en esto. Ese filisteo no es el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Quién es Él para que venga e insulte de tal manera a los escuadrones del Dios viviente? ¿Cómo se atreve? Prácticamente está diciendo, ¿cómo se lo permiten? O sea, están viendo el premio y están viendo cómo está siendo ofensivo, cómo le permiten. Y esa es una pregunta a hacernos a nosotros, ¿no? ¿Por qué permitimos que nuestra carne constantemente tome control de nuestra vida? ¿Por qué permites que tu carne blasfeme contra Dios cuando le das lugar? David le dice, nadie se atreve a pelear contra Él. Debemos atrevernos a pelear con la carne. Debemos reconocer quiénes somos en Cristo. David sabe quién es. Dice, yo soy un hijo de Israel. Soy el pueblo de Dios. Dios está de nuestro lado. David está enfocado. ¿Sabes? ¿Recuerdas? En el Nuevo Testamento hay una discusión porque había muchos que decían que los creyentes tenían, si eran gentiles, tenían que circuncidarse para ser judíos. Y las cartas de Pablo, muchas cartas que habla de eso, Pablo explica mucho acerca de la circuncisión. Y Pablo explica, la circuncisión verdadera es la del corazón. Esa es la circuncisión verdadera. Y en Filipenses 3:3, Pablo escribe esto. Porque nosotros, dice, somos la circuncisión. ¿Quiénes somos la circuncisión? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esos somos nosotros. Eso es la circuncisión. La circuncisión es verdadera, es esta. Servir a Dios en espíritu. Gloriarnos en la sola obra de Jesús en nuestras vidas y no confiar en la carne. David estaba bien enfocado. Pero de pronto, versículo 28 dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Dice, yo solo estaba preguntando. Pero me llama la atención el regaño de Eliab. Porque Eliab, ¿qué está haciendo? Está viendo. Eliab, probablemente al ver el capítulo anterior, como Samuel se deslumbra viéndolo, probablemente tenía características de un rey. Pues entonces él debía estar peleando. Pero Eliab está ahí parado, también viendo. Y acusa a David, diciéndole, tú solamente has venido a ver. Pues tú, Eliab, estarás haciendo mucho, solo estás viendo.
Muchas veces somos así, ¿no? Decimos a otras personas, es que tú tienes que pelear la batalla y tú tienes que hacer esto o lo otro. Y nosotros mismos no lo estamos haciendo. Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros y que podamos exhortar a otros a vivir unas vidas santas delante de Dios, pero nosotros también debemos estar viviendo esa vida santa, ser ejemplo. Era su hermano mayor. El versículo 30 dice, y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta. Todo el pueblo sabía cuál era la recompensa. Nadie se atrevía a pelear. Versículo 31. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Qué interesante es esto. No habían palabras en el pueblo como las de David. Nadie tenía este enfoque. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Nadie. Nadie decía, ¿cómo se atreve a blasfemar de tal manera a los escuadrones del Dios viviente? Nadie hablaba así. Tanto es que escuchan esas palabras y se las dicen a Saúl. Y viene entonces, versículo 32, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano del filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Va con Saúl y con el mismo valor que habló con el pueblo, con el mismo valor habla delante de Saúl. Me encanta porque lo que le dice David a Saúl es, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Le da palabras de ánimo, no desmayen. Pero no son simples palmadas en la espalda, ¿no? Como muchos de nosotros que nos podemos acercar a alguien, todo va a estar bien, no te preocupes. ¿Ok? ¿Y quién pelea conmigo? ¿No? Qué importante es ver esto, ¿no? O sea, no solamente es poder darle palmaditas a alguien, sino ayudar, ¿no? Como dice su palabra, sobrellevar los unos las cargas de los otros, ¿no? Y cumplir así la ley de Cristo. Es lo que hizo Cristo por nosotros. Él no vino a darnos simplemente palmaditas. Y es lo que hace David. David le dice, no teman, no desmayen. Tu siervo irá y peleará con este filisteo. Dice, yo voy a ir. No hay nadie que vaya, yo voy. Yo pelearé contra este filisteo. Saúl duda de eso porque le dice, no podrás ir porque eres un niño. Y él es un hombre de guerra. Desde su juventud se ha entrenado en esto, no vas a poder con él. David es un hombre que solamente anda por vista. Saúl es este hombre que anda por vista. Pero David responde, versículo 34. Tu siervo era pastor de ovejas, de las ovejas de su padre. Me llama la atención que dice, tu siervo era. O sea que ya renunció, se cansó del trabajo, le botó el trabajo a su papá. Jamás seré tu siervo, no. David había recibido un llamado. Al ser ungido como rey, él lo sabía. Y él dice, yo era pastor. Eso era, pastor de las ovejas de su padre, dice. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca. ¿Sabes? Esto es lo que debía estar haciendo Saúl por el pueblo. Librando a Israel de este enemigo. Pero aquí vemos el corazón de David, un corazón de amor por el pueblo. Él no quería que se perdiera una sola oveja. Y lo veíamos la semana pasada, es lo que Jesús vino a hacer, a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Entonces,
Vemos un gran contraste entre David y Saúl. Para David no había diferencia entre un león, un oso o este filisteo incircunciso. Nuevamente le llama incircunciso porque David está enfocado en eso. Nosotros tenemos la circuncisión porque nosotros somos el pueblo elegido de Dios. Y si somos el pueblo de Dios, ¿quién nos va a defender? Solo Él. Qué importante es esto. Entonces, sigue diciendo, Saúl le dice, en el versículo 37 al final dice, ve y Jehová esté contigo. ¿Sabes? Jehová ya estaba con David. Lo vimos en el capítulo anterior, había testimonio de eso. Era una de las características que dijeron de David. Es hombre de guerra, sabe tocar, es valiente y vigoroso, es prudente en sus palabras, es hermoso y Jehová está con él. Saúl simplemente le dice a David, pues mucha suerte, ¿no? Pero Dios estaba con David. Entonces versículo 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Saúl sigue sin confiar en Dios. Si le dice, ok, ve, que Jehová esté contigo, pero déjame te presto mi armadura, porque te van a hacer pomada. No confía, realmente no confía en Dios. Y otra cosa que vemos aquí es que, si recuerdas, Saúl es el primer rey de Israel. No había como tal un ejército, pero Saúl como el rey ya se encargó de conseguirse una armadura. ¿Por qué? Porque tanto Saúl como el pueblo querían un rey como las demás naciones. Entonces Saúl ya empezó a entrenar en el arte de la guerra y cómo vestir una armadura y cómo verte, cómo tener ese porte. Pero dice David, a mí no me queda. ¿Sabes? Tu carne va a insistir en que uses su armadura para pelear, pero la carne no puede vencer a la carne. David, ¿qué hace? Toma su cayado, se despoja de esa armadura que le estorba. Es importante, Efesios 4:24 dice, despójate del viejo hombre. David, ¿qué hace? Se despoja de esas cosas que le estorban y toma su cayado. La semana pasada leemos ese Salmo 23. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sabes? Cualquiera podría despreciar a David por ser un pastor que tomó un cayado simplemente. Pero eso es lo que necesitaba Israel, un pastor. Y es lo que necesitamos tú y yo. Jesús no vino a pelear con espada. Muchos esperaban que Jesús se pusiera como un revolucionario y tomara armas y fuera a pelear contra Roma y libertara de esa manera a Israel. Pero Jesús derrotó al pecado en un madero. Pero eso es lo que necesitábamos. Necesitábamos un Salvador así. Toma su cayado David. Toma 5 piedras lisas. Los herreros eran los encargados de moldear el hierro y hacer espadas, ¿no? Afilarlas para la batalla. ¿Sabes? Dios es quien alisó estas piedras en el arroyo. Y es lo que David necesitaba. Solamente lo que Dios le proveyera. Y él va, toma estas 5 piedras, las guarda en su saco pastoril. Es un pastor. En el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David,
Yo me imagino, miró y vio. Y es que yo creo que le hizo así, ¿qué? Ni lo veo, es una pulga, ¿no? Dice, le tuvo en poco, porque era muchacho, esto es niño, y rubio, y de hermoso parecer. Este hombre era un hombre orgulloso, insignificante, este chamaco, quítenlo de aquí, ¿no? Rubio, ¿no? Blanquito. ¿Cómo puedes verlo así, no? ¿Qué va a ser este? Y le dice, versículo 43, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Yo creo que David ha de haber dicho, bueno, yo te comparé con un oso, pero tú lo dijiste. ¿Mm? Empieza a maldecirlo, porque es lo único que sale de su boca de este hombre. Y sabes, lo único que sale de nuestra carne es maldición. De nuestra boca no sale nada bueno, sino es el Espíritu Santo que nos guíe y que nos lleve a vivir la vida que a Dios le agrada. Versículo 44. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Dices, ¿qué rollo con David, no? O es muy valiente o es muy ignorante. ¿No se está dando cuenta que está frente a un grandote? Un niño de 16 años. Lo menosprecia. Goliat lo menosprecia, lo ve y dice, este niño, quítelo de aquí. Y le amenaza y le dice, voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David no teme y responde. Responde de una manera maravillosa, lleno de fe. Lleno de fe en el Señor. Ya lo dijo. Dios me libró de un oso, Dios me libró de un león, y Dios es el mismo. Dios me puede librar de un oso, de un león, de un filisteo. ¿De qué? ¿Qué es aquello que constantemente está blasfemando contra el Señor en tu vida? Dios es el mismo. Dios puede vencerlo. Dios puede vencerlo y te quiere usar. No importa quién seas. No importa. Dios usó a un niño de 16 años, pequeñito, rubio. Dios usó a ese niño, ¿no? Para vencer a un hombre así. Pero fíjate las palabras de fe de David. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Si viste como que David de pronto le sacó su currículum a Saúl, ridículo podríamos decir, ¿no? Bueno, es que yo soy un pastor, fui pastor y entonces una vez podríamos pensar eso. Pero David no se jactaba en su fuerza. Por eso le dice, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. No hay otro nombre como el de él. ¿Y sabes? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el nombre de Cristo. Por eso de Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En ese nombre que es sobre todo nombre. Solamente en ese nombre podemos pelear y ganar. Dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Te está diciendo David, el que se mete con Israel, se mete con su Dios, con Jehová. Jehová te entregará hoy en mi mano. Fíjate, yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias. Lo mismo que le dijo Goliat, pero
Se lo regresa a David y dices, ¡ay, David, te estás hablando demasiado! Es un hombre que tiene fe. Pero fíjate cuál es el propósito. Me encanta esto. ¿Cuál es el propósito de la victoria? No es para nuestra jactancia. No es decir, es que yo gané, fíjate, una vez me enfrenté contra una tentación tan fuerte y vencí, y miren, soy un fuerte. No. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. El propósito de la victoria es la gloria de Dios. Ese es el propósito, su gloria. Que lo conozcan a Él. Es nuestro propósito como creyentes, anunciar sus virtudes, lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que Él ha hecho de estas cucarachas, lo que Él ha hecho de nosotros. Que la gente vea que hay un Dios verdadero, que Jesucristo es el único camino a Dios. ¿Sabes? La victoria contra la carne es una puerta abierta para que la gente alrededor sepa y conozca de Jesús. Versículo 47, y sabrá toda esta congregación. No solamente es que el mundo supiera la gloria de Dios delante del mundo, dice, y sabrá toda esta congregación. ¿Cuál congregación? ¿La de los filisteos o la de los israelitas? Ambas, creo. Que Jehová nos salva con espada y con lanza. ¿Sabes? Dios salva por medio de la fe, por gracia por medio de la fe, no por nuestras fuerzas, no por lo que nosotros podamos hacer para Él. Eso es religión. Dios salva y no con espada y con lanza, porque dice, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se echó a correr. No, ¿verdad? Dice, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Me encanta a este David. No huye. ¿Qué haces cuando estás en la batalla? ¿Huyes como Saúl? ¿Como el pueblo miedoso? Se dio prisa, se anticipó. ¿Sabes? Tenemos que pelear así. No a la defensiva, sino a la ofensiva. Como Jonatán, ¿te acuerdas? Lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Cómo se une de tal manera Jonatán y David, porque los dos tienen esa fe en el Señor. No es alguien que espera ser atacado, es alguien que se anticipa. Es alguien que busca temprano al Señor. O busca todos los días, sabe que está en una batalla, sabe que existe esta batalla y es real. Te anticipas, buscas al Señor, no dejas hasta que ya vino el ataque para tratar de defenderte. Probablemente no puedas. Probablemente tu carne está tan fuerte que no vas a poder. O sea, anticípate. Reconoce que hay una guerra. Sigue diciendo. Se dio prisa y corrió a la línea de batalla, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro a tierra. Así de fácil. ¿Fue la piedra? Lo que pasa es que las piedras de ese arroyo estaban pues talladas de una manera, no. Fue Dios, lo dijo Él. De Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Fue Dios. Una piedra contra un grandote y cayó sobre su rostro. Versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Así lo venció, dice, con honda y piedra. Esto quiere decir que lo derribó de esa manera. Versículo 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Dice que lo acabó de matar. Esto quiere decir que probablemente la piedra no lo mató, pero lo derribó y le dio el suficiente tiempo a David
para ir y tomar la espada. Como te decía, Cristo venció a la muerte, venció al pecado, venció al enemigo en la cruz, no con espada. Pero sabes, hoy, ya dándonos cuenta que nuestro enemigo está vencido, tenemos que tomar la palabra de Dios. Tomar la palabra y terminar de acabarlo a nuestra carne. ¿Sabes? Cuando pasamos tiempo en la palabra, el Espíritu de Dios, le damos espacio al Espíritu de Dios y Él nos guía. Es como darle la última estocada a Goliat, terminar de matarlo y para asegurarnos que no se va a levantar, le cortamos la cabeza. Versículo 52. Levantándose luego Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sarim hasta Gad y Ecrón. Veías todo el camino lleno de cuerpos de los filisteos. Una gran victoria. Qué increíble es esto, ¿no? Ver de pronto los que estaban listos para derrotarte, huyen. Es lo que dice la palabra. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es lo que hizo David. No le dio miedo. Resistió al diablo y huyó. Huyó. Así. El ejército corre y ahí van persiguiéndolos. Hicieron una gran mortandad. Versículo 53 dice: y volvieron los hijos de Israel de seguir a los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Entonces ya veías a David, ¿no? Con una cabezota en su mano. Asegúrate de que tu carne esté en el lugar correcto. Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Asegúrate de que tu carne esté en el lugar correcto, crucificada. Asegúrate de eso. David estaba seguro. Y ahí va, con la cabeza. Dice, pero las armas de él las puso en su tienda. Y versículo 55. Y cuando Saúl vio a David, que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. ¿No conocía Saúl a David? ¿Sabes? Aquí podemos ver la soberbia de Saúl. De estos hombres que ni siquiera son capaces de verte a los ojos, ¿no? Te ven. ¿Quién es ese niño? Pregunta. Ni lo he visto. Es el que tocaba para él. Pero así era el orgullo de Saúl. Desconocía a este hombre lleno de fe. Y así lo vamos a ver. Pero pregunta, y esta pregunta es muy interesante. Pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Me llama la atención la pregunta que le hace Saúl a David: ¿de quién eres hijo? Creo que es una pregunta que debemos hacernos nosotros. David tenía una perspectiva. Él era un israelita, no como el filisteo incircunciso. Él sabía que Dios, de quien es la victoria, le iba a dar la victoria. Simplemente por fe, simplemente por confiar en Él. Pero le pregunta: ¿de quién eres hijo? ¿De quién eres hijo tú? Si somos hijos de Dios, debemos recordar que su Espíritu mora en nosotros.
Eso es lo único que necesitamos para ganar la batalla. Contra cualquier enemigo, sea grande o pequeño. Eso es lo único que necesitamos. Jesús dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro espíritu humano, nuestro espíritu que Dios ha puesto en nosotros, tiene ganas, en serio, pero no puede. Jesús dijo, el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Necesitas al Espíritu de Dios. Y sabes, David lo tenía. David creo que estaba un poco equivocado en decir, pues yo he vencido a un oso, yo he vencido a un león y voy a poder contra el filisteo. No, David, tú necesitas algo más grande que eso. Un oso y un león, quizá puedes derrotarlos, pero a Goliat no. Necesitas al Espíritu Santo, ¿sabes? David lo tenía. Capítulo anterior, capítulo 16, versículo 13. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. David tenía la capacidad dada por Dios para poder derrotar a este enemigo. Nadie más podía hacerlo, solo David. Tú y yo, si somos hijos de Dios, entonces tenemos el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Dejémonos guiar por su Espíritu. Pidámosle. Cada día necesitamos pedirle. Porque cada día este enemigo provocador sale y dice blasfemias. Y cada día necesitamos, Señor, lléname con tu Espíritu. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos hablas, Señor, y podemos ver aquí en tu palabra, Señor, cómo lo único que necesitamos, Señor, es tu Espíritu Santo, Señor. Y hemos creído en ti y lo has puesto, Señor, en nosotros como ese sello, como esa garantía, Señor. Pero no solo como eso, Señor, como ese ayudador y como esa guía, Señor. Como aquel que quiere guiar nuestra vida y llevarnos a la victoria. Señor, te pedimos que nos llenes con tu Espíritu, que así como este Espíritu estuvo en Saúl y él pudo vencer a su enemigo, sí venga sobre nosotros, Señor, pero que no lo contristemos, Señor, como lo hizo él, sino que como David recibamos tu Espíritu y peleemos la batalla, Señor. Y que tengamos fe y que podamos decir, tú eres el mismo. Y que con esa fe, Señor, podamos mostrarle a otros que tú eres nuestro Dios. Y que nuestra victoria, Señor, nos lleve a proclamar, Señor, que tú salvas porque tú eres fiel. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a pelear y a destruir, a matar a este provocador que constantemente, Señor, quiere tomar lugar, quiere guiarnos, nuestra carne. Señor, que tu Espíritu triunfe y que tu Espíritu nos lleve a vivir en victoria, Señor. Tú ya has hecho todo. Tú ya hiciste todo en la cruz por nosotros. Tú eres ese buen pastor. Tú eres ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fuiste a una cruz para darnos la victoria. Hoy solo quieres, Señor, que vengamos y la tomemos y que como David nos aseguremos, Señor, de que nuestra carne no gobierna más. Danos más y más de tu Espíritu, Señor. Permítanos vivir en victoria. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.